Quien hizo todo fue Jesús en su misericordia. Entonces, tomando ese tipo de posiciones, los humitos se nos van bajando. Y el temor de Dios, oye bien, y el temor de Dios y el amor a Dios va creciendo en nuestras vidas. Porque voy entendiendo y voy acumulando en mi vida esa dependencia total y absoluta de Dios. El día que nos convertimos, cuando fuimos llamados, ese llamamiento tiene un orden en nuestras vidas. Cuando ese llamamiento no está sujeto al orden que te voy a enseñar en esta mañana, que la palabra de Dios nos va a enseñar en esta mañana, cuando ese llamamiento no está sujeto a este orden, van a venir fracasos, estrellones, problemas graves, enfriamiento, muerte espiritual, porque las cosas fueron hechas en el orden diferente. Entonces uno siempre estaba pensando que todo lo que le sucedió antes de conocer de eso, ese diablo a mí me dio hasta en la cédula, ese diablo hizo conmigo. Ningún diablo, el Señor no creó las circunstancias que vivimos, sino que las permitió. Entendió esa partecita, ¿verdad? Debe quedarle clara. Porque si esa partecita usted no la entiende, no la tiene clara, entonces va a crear usted una consideración errónea de la palabra de Dios. No creó las circunstancias difíciles, sino que las vio venir y dejó que, sin perder el control de todo lo que estaba sucediendo. Listo, llegamos, aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y Él entró a nuestras vidas. Dice la palabra. Primer paso, Él entró a nuestras vidas. De todo lo que sucedió antes de conocer del Señor hasta que llegamos a la iglesia, todo lo que sucedió fue toda una experiencia que me permitió entender que alguien debía tomar el control de mi vida, porque yo venía manejando mi vida, y mire el desastre, me decía el Señor parado delante, al lado mío, me dijo: usted ha manejado su vida, toda su vida la ha manejado, y mire usted manejar en su propia vida, mire el desastre que hay ahí. Y he llegado yo a tu vida para poner orden, para llevarte a tener en tu corazón paz, gozo, alegría, llenarte de bendiciones, llenarte de cosas maravillosas, dice el Señor. Entonces, todo mi pasado demuestra mi incapacidad para manejar mi propia vida. Dios permitió para que con hechos se demostrase de que yo soy incapaz de manejar mi propia vida. Tremendo. Incapacidad total para manejar mi propia vida. Caos total. ¿Cómo estaría de equivocado que hay cosas que antes de conocer de Jesús habían en mi vida y yo pensaba que eran bendición? Y hoy que estoy en Cristo y Él maneja mi vida, me doy cuenta que no eran bendición sino maldición. Me alejaban de Dios, me alejaban del Creador. Entonces ahora volvemos nuevamente al punto. He llegado a la iglesia, en el Acorral y en el Acorrales yo venía huyendo de tanta cosa, corriendo, y llegué a la iglesia. ¡Pum! Buenos días, aquí estoy yo. Y me senté y respiré profundo. Pero yo todavía no he entendido ese paso de que yo tenía el control de mi vida y la hice un desastre de ella. Eso no lo tengo claro. Llegué a la iglesia, pero eso no lo tengo claro. Yo apenas llego a la iglesia. Entonces en la iglesia hay un airecito muy diferente al aire de la calle. Uno llega a la iglesia y uno respira. Entonces, fíjate, ambiente diferente. Ambiente diferente. Entonces uno llega y nota la diferencia, pero todavía no ha entendido todo. No ha entendido.
Acuérdate que te dije que antes de llegar a la iglesia, yo tenía el control total y absoluto de todo en mi vida. Y yo fui el que conduje mi propia vida al desastre donde llegué. Y así hemos hecho todos. No se ponga bravo, no se ponga bravo. No me mire así que me pone nervioso. Llego a la iglesia y yo no he entendido nada. Yo pensé que yo llegué a la iglesia y que eso era todo. Pero entender para qué me llamó Dios, ahí es donde está la cosa. Entonces llego y yo estoy pensando que lo que estoy viendo sentado ahí, lo que estoy analizando, eso era. Dios me trajo y chévere aquí para que comparta con estos hermanos. Fíjese, y eso es lo que pasa con muchos hermanos en las iglesias, hablando de la iglesia universal. Tienen 4 días de estar en la iglesia y ya piensan que saben todo. Y empiezan a hacer locuras, a emprender cosas que jamás Dios ha dicho, ni eso no tiene nada que ver con el reino. Y cuando esas cosas pasan, Dios necesita pararme. ¡Pum! Va a suceder algo que me va a parar. Porque yo estoy pensando que tengo idea de cosas que en realidad no tengo ni la menor idea. Conocer a Dios es la cosa más tremenda, lleva tiempo, mi hermano. A veces uno cree que conoce a Dios en ciertos aspectos, en ciertas áreas, y con el paso de los días empieza convenciéndose de que no lo conocía. Dice uno, uy, si yo lo que estaba haciendo era una embarrada. Realmente yo no conozco. Eso lleva tiempo, viejo. Eso lleva tiempo. A veces uno cree que porque lee la palabra y uno dice, ya conozco a Dios, ya lo conozco, me leí la Biblia, ya lo conozco. No conoces nada, ¿sabe por qué? Porque es que la Biblia necesita ser revelada. Lo que ella quiere decir no está a la vista, está escondido. Eso se necesita, el poder del Espíritu, para que tú puedas entender eso que acabas de leer, qué es lo que te quiere decir. Entonces cuando esas cosas pasan, que yo creo algo de mí que no es, entonces yo llego a la iglesia y empiezo a exigir, me leí la Biblia, pastor, así que yo quiero ser el copastor de la iglesia de ahora en adelante. Si vio a veces en las vacas locas que uno se mete, viejo, y tú estás preparado para aguantarte semejante galleta, que digan de ti lo que tú sabes que no es así. Pues cuando dicen de uno lo que uno sabe que es así, uno se aguanta, ¿eh? Dice, no, en el fondo es verdad. Pero que digan de uno lo que uno no ha hecho. A veces me leí la Biblia y quiero ser pastor de un ministerio. ¿Sabe lo que es ser pastor de un ministerio? Y usted, a veces la ignorancia lo lleva a uno. Lo que tú eres en Dios y a lo que Dios te llamó, el plan viene de Él, no de ti. No te metas en vacas locas, porque vas a salir avergonzado. Pensando que todo es como uno lo ve por fuerita, así. Pero cuando se mete adentro el queso, no es fácil. Pero hay alguien que lo hace por ti. Siempre surge un valiente, una valiente que hace las cosas por los demás. Se levanta en la brecha. Se levanta lleno de amor, porque estas cosas se hacen por amor. Por amor, viejo. Porque ¿qué otro interés va a haber? ¿Qué otro? Que me digan, pastor, ¿y eso? ¿Eso para qué? Siempre he dicho, una persona que está en el ministerio, yo lo miro como una persona llena de amor, del amor de Dios. Entonces, basado en todo esto que te he explicado hasta este momento, entonces uno pregunta, entonces, ¿cuál es el primer paso? Dice la palabra de Dios que Jesús entró. Y me llevó a la congregación y ahí estoy sentado. Dice el segundo paso que encontró que en el templo
lo habían hecho cueva de ladrones. Estaban los cambistas, los que vendían palomas, los prestamistas, Y a Jesús tuvo que coger, porque primero empezó a decir, mire, háganme un favor, todo el mundo salga, esto aquí es un templo, esto aquí no es en plaza de mercado. Y le pararon bola, nadie le paró bola. Entonces, ¿qué hizo? Cogió un azote de cuerda y empezó, dele que no le ha dado. Entonces, si nosotros hacemos una aplicación a nuestro llamado de eso, vamos a encontrar que entonces Jesús entró a mi vida y el proceso que viene de ahí en adelante es echar fuera. ¿Echar fuera qué? Porque si no se echa fuera eso que está ahí, que debe echarse fuera, eso dentro de poco, más adelante, cuando yo incursione en el ministerio por mi propia voluntad, no porque Dios me puso, sino por propia voluntad, esas cosas que debieron haber salido en el primer paso, esas cosas allá me llevarán a la derrota, al desastre. Terminaré haciendo lo que nunca pensé hacer. Lo que yo en el pasado dije nunca haré, eso lo termino haciendo. Tremendo. ¿Usted sabe lo que es querer servir en el ministerio y tener a Satanás todo el día hostigándome con las cosas que están en mi vida que yo nunca he sacado? Viejo, eso es una cosa bárbara. Eso fue como... A muchos en cierto momento, desde que venimos caminando con Cristo, nos ha pasado eso. Hermano, te lleva un muñeco robado ahí y sale uno porque uno va confiado, porque uno dice, yo hoy cuando suena el pito, porque ni uno mismo sabe que lleva un muñeco robado metido ahí. Entonces uno empieza a crear justificaciones en cuanto a su conducta. Uno dice, no, es que yo dejo que mi vida esté llena de odio, resentimiento, rancor, de amargura, porque a mí me hicieron esto y me hicieron esto. Y la Biblia no está diciendo eso. La Biblia aquí lo que me está diciendo es, ya te dieron una cachetada aquí, bueno, pon la otra. Tu justificación no tiene ningún valor. El más mínimo valor no lo tiene, porque tu justificación va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Antes de yo acudir a un llamamiento que tiene que ver con el ministerio, antes de yo acudir a un llamamiento, lo primero que tengo que hacer es cultivar mi relación con Dios. Una relación entre Él y yo. No es la grupal, que tú vienes a orar a las 2 o 3 de la tarde. Esa no. Es tu relación con Dios. Y en esa relación con Dios, en ese intercambio entre Dios y tú, se van a producir cambios, renovaciones, transformaciones. Que Satanás es tonto de dejar que su ministerio prospere para que le des palo a él. Él no es bobo, él no es tonto. Él va a venir sobre ti. ¿Y sabes dónde va a ejercer presión? En todo eso que se debió haber echado y no se ha echado, sigue ahí. Y por eso que uno sale con embarrada. Dice, pero ¿cómo pudo ser posible yo haber dicho eso? Yo haber hecho esto. ¿Cómo pude yo? Si yo dije, hace 2 años yo dije que yo nunca haría eso. Lo acabas de hacer. Satanás ejerció presión y te engañó en esas áreas, en ese paso que no diste. Es cultivar mi relación con Dios. Y ahí, escúchame, escúchame, no metas. No que yo vengo a orar a las 10, no que yo vengo a orar a las 2 de la tarde. No, esa oración no. Eso es corporativa, eso no tiene nada que ver. Esas son las oraciones que se vienen a hacer aquí, a orar por la iglesia, y entonces los ponen a orar por la economía, que esto, que lo otro, que el hermano fulano está enfermo. Es tu relación, tú a solas con Dios en tu cuarto, con el foco apagado, salga lo que salga, oiga lo que oiga, ahí estoy. Entonces, ahí en esa relación que se inició con Dios y que va a estar toda la vida va a estar esa relación, Él y yo. Ahí se van a producir cambios, renovaciones, transformaciones, Mira, y lo que es más maravilloso, es ahí
donde el Espíritu Santo me va a llevar a la Biblia. Voy a abrir la Biblia ahí en esa intimidad y me va a ser revelado lo que a simple vista no se sabe, no se ve. No se te olvide las cosas, este paso que no has dado, de que salga de tu vida el cambista, el vendepaloma, el letal, el prestamista, y incursionas en el ministerio. Cuando el ministerio esté allá y tú estés gozoso, de repente, Satanás vendrá con toda su furia y caerás de la forma más producto de lo que debiste haber sacado y nunca lo hiciste. Porque tú quieres interpretar la palabra a como tú crees que, a como tú piensas que. No, viejito, estás engañado. Estás engañado. ¿A quién le va a aceptar el Señor que interprete la palabra a su parecer? Eso no va a pasar nunca. La palabra es lo que ella dice y punto. Que de ese desastre que ha pasado con mi vida, llevaron mis hijos. Es que el efecto espiritual es como la dinamita. Eso tiene una onda. Llevó mi esposa. ¿Cuántas personas caminaban en el evangelio porque yo era su modelo? Y me vieron caer y todo el mundo. ¿Qué ese es el problema? A veces decimos, no, pero yo soy cristiano yo y si caigo yo, listo, eso no le pasa, a nadie le importa. No, viejito, ese no es el problema. Hay 10 vecinos que tú no sabes que te tienen mírame y ellos le caminan y tienen planeado caminarle al evangelio más adelante porque te están viendo. Y el día que tú caíste, ese día también ellos se fueron a... Ni siquiera tú lo sabes que eso pasó. Cuando llegues al cielo, te sacan una cuenta y tú vas a decir, yo soy culpable de que... Sí, Señor. Ellos lo tenían a usted, mire. Cuando se es líder espiritualmente, cuando se tiene responsabilidades espirituales, yo tengo una empresa, tengo trabajadores, la espiritualidad de esas personas depende de mí. Eso no es decir, no, aquí que cada quien camine por su lado, a mí no me metan en lío. ¿Qué hace usted? Ese es un rebaño que usted tiene ahí en su empresa. ¿Qué hace usted? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ejemplo les da? ¿Qué hace? Mis hijos en el mundo. ¿Por qué? Ellos no quieren estar en el mundo. Usted, papá, usted, mamá, los mandó al mundo. Con su mal ejemplo. ¿Usted quién le dio derecho para ir a dañar a otro? Para ir a dañar una criatura de Dios. ¿Usted quién le dio derecho a eso? No, porque yo tengo la razón. Es que en esa iglesia hablan de mí. Es que en esa iglesia me robaron. Es que en esa iglesia... Mire, cada uno tráigase un manduco para levantarlo a manduco. A que respeten. Esos que están ahí son criaturas de Dios. Son su responsabilidad. Usted no tiene ningún derecho a conducirlos al infierno. Usted les quitó la oportunidad de que hubiesen conocido de Jesús. Entonces ahí encontramos, Jesús entró y empezó a... Cuando ya sacó a todos los que estaban ahí, se paró en la mitad del salón y dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, el tercer paso es que tú cultives una vida de oración. Porque ahí está la clave para el primero y segundo paso. Ahí está. A orar se dijo. A orar. Ore, 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 ore. Disfrute la presencia de Dios. Necesitamos darle un vuelco a nuestras vidas. ¿Qué justificación te habías puesto hasta este momento para no hacer lo que hay que hacer? Ninguna de las justificaciones que puedas tener es válida. Ninguna. Yo soy Semoa. Yo soy Semoa. Yo soy Semoa. Yo soy Semoa.